Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vamos a dejarlo hasta allí. Ha transcurrido el tiempo. Diga conmigo: las promesas de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? Dios le había dado a Elizabeth y a Zacarías la promesa de que iban a tener un hijo, ¿verdad? Y llegó el tiempo donde esa promesa se iba a hacer realidad. ¿Quién fue el hijo de Zacarías y Elizabeth? Juan. Amén. Juan tenía un tremendo ministerio. Él había sido escogido aún desde el vientre de su madre para desarrollar un tremendo ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Juan? A ver, los hermanitos que estudian la Biblia. Hable sin miedo. Si estuviera en un partido de fútbol, sí, mejor dicho. Preparar el camino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece a Zacarías en el altar, dice que a la derecha del altar del incienso, el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tendrás a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, ¿verdad? Y dice: y será grande delante de los hombres. Tremendo ministerio Dios, aleluya, había depositado en un personaje que todavía no había nacido, pero que ya estaba en el corazón de Dios. Ya Dios tenía planes con ese ser que todavía ni siquiera se había manifestado. Amén. Hay cosas en nosotros que todavía no se han dado, pero quiero decirte que ya esas promesas que Dios te ha hecho están en el corazón de Dios y muy pronto se manifestarán. Muy pronto verás, aleluya, la evidencia de lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Pero yo quiero decirte algo: las promesas de Dios son condicionales. Diga conmigo: condicional. Dios le había dicho a Zacarías que iba a tener un hijo y su nombre iba a ser ¿cómo? Juan. Pero también hay una condición, amén, para que se cumpliese todo lo que Dios le había dicho a Zacarías a través del ángel. Y la condición era: no beberás vino. Juan debía, para poder, aleluya, para que se pudiera cumplir lo que Dios había dicho de Juan, habían unas condiciones. Yo quiero decirle hoy a todo el que está aquí en este lugar: Dios no miente ni se arrepiente. Amén. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, se cumple. Pero las promesas de Dios son condicionales. ¿Cómo así? Pastora, usted se está contradiciendo. Dice que lo que Dios promete se cumple. Si depende de Dios, se cumple. Las promesas de Dios dependen un 50% de usted y otro 50% de Dios. Ejemplo, Dios le había dicho a Zacarías que iba a tener un hijo que se llamaría Juan y que iba a ser grande delante de los hombres. De tal manera que aún el Señor Jesucristo, hablando de Juan, dice que no ha habido hombre nacido de mujer que haya sido mayor que Juan. O sea que Dios cumplió la palabra que le dio a Zacarías. Pero ¿por qué cree usted que en Juan se cumplió al pie de la letra lo que Dios dijo de él? ¿Por qué? Porque Juan cumplió, aleluya, juntamente con sus padres, cumplieron con su cuota del 50%. Dios nos da a nosotros una promesa. Aleluya.
Vamos a ir al libro de Isaías 45. Aleluya, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Sabía usted que cuando el profeta Isaías escribe esta palabra, Ciro todavía no había nacido? El profeta Isaías comienza a hablar de Ciro 100 años antes que Ciro naciera. No existía Ciro. De pronto el papá y la mamá de Ciro todavía ni siquiera habían nacido. Pero ya Ciro estaba en el corazón de Jehová. Y no solo eso, sino que ya Dios tenía planes para Ciro. Yo quiero que sepa que nosotros, usted y yo, no somos producto de la casualidad. Yo quiero que sepa, aleluya, que usted nació con un propósito establecido de Dios y que ese propósito se cumplirá fielmente en su vida. El profeta Isaías estaba hablando de Ciro 100 años antes que Ciro naciera. Ya Dios tenía planes para Ciro. Nuestros hijos. Usted ve a ese chiquitico allí, a esa chiquitica. De pronto algunos todavía están en el vientre. Y usted no se alcanza a imaginar el propósito que Dios tiene con sus hijos. Nuestros hijos, aleluya, son hijos con propósito. Dios tiene grandes planes con tus hijos. Aleluya. No son producto de la casualidad. Nuestros hijos vienen con propósitos tremendos. Y Dios le dice a Ciro, aleluya, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Y no hay más Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me conociste. ¿Qué fue lo que Dios, aleluya, en el versículo 2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos? También dice la palabra, amén, que Dios va allí delante de nosotros. Pero esa es una promesa que Dios nos da en esta hora. Pero ¿cuál debe ser la condición de nosotros para que esa promesa se cumpla? ¿Será que si una persona anda de una manera desordenada? Hay mucha gente que se confía y Dios me prometió y Dios me dijo, pero la promesa de Dios es condicional. ¿Qué quiere decir? Que toda promesa tiene un requisito para poder cumplirse. Dios le dijo a Juan, a Zacarías, Juan será grande delante de los hombres, pero no beberá vino. Es decir, Juan debía, aleluya, vivir toda su vida bajo un voto de nazareato. Un voto, los nazareos eran aquellas personas, aleluya, que Dios escogía desde el vientre de su madre. Por lo tanto, ellos no podían cortarse el cabello. Ellos no podían beber vino. Ellos no podían acercarse a animales o a personas muertas. Ellos no podían juntarse con cualquier mujer. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay personas que Dios tiene grandes cosas para ellas. ¿Cuántos dicen amén? Pero las promesas de Dios nunca se cumplen en su vida, porque no ponen la cuota que a ellos les toca poner. Dios tiene todo, aleluya, el anhelo de cumplir las promesas en tu vida. Pero Dios no puede cumplir la promesa en una persona que ande de una manera desordenada. Dios no puede cumplir la promesa a una persona que anda en pecado. Dios no puede cumplir las promesas a una persona que no le da el valor que Dios se merece. Dios cumplió la promesa en Juan, porque dice la Biblia que Juan nunca bebió vino ni sidra. Mientras todos estaban en fiesta, Juan estaba en el desierto.
la vestimenta de él eran como pieles de camello. ¿Qué día me invitaron a un acto político? Pero yo le huyo un poco a eso. Yo no soy persona de alisarme el pelo. Yo soy una persona descomplicada y me gusta ser así. Yo le huyo a esas reuniones donde la gente va para ver quién es el que tiene el vestido más bonito, el que tiene los zapatos más caros. A mí eso no me gusta. Y yo le dije a mi esposo, yo no quiero ir. Porque allá todo el mundo no va ni a mirar nada, sino para ver cuánto vale el vestido de qué diseñador es. Y a mí no me gusta eso. Y me dice Nerio, pero ves así sencilla como tú eres. Recuerda que la vestimenta de Juan era de pieles de camello. Mientras todo el mundo iba bien con su buena ropa, Juan estaba vestido de pieles de... Juan debía vestir de una manera, debía actuar de otra manera, debía proceder de otra manera. Amén, para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Yo sé que aquí hay personas que tienen grandes promesas de Dios para ellos. Y yo sé que Dios tiene toda la disposición para que esa promesa se cumpla. Ahora, ¿por qué muchas veces no vemos que Dios cumple la promesa? Hay personas que dicen, ay, a mí Dios me ha prometido y me ha prometido. Yo no veo nada de lo que Dios me ha prometido. Yo quiero decirte, Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Jehová dice, Jehová lo hace. Amén. Si Dios te ha prometido algo y no lo has visto, no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Cómo estamos obrando nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Será que la vida que yo estoy llevando, aleluya, amerita que Dios me bendiga? Aún nuestros hijos, cuando van a iniciar el colegio, le decimos, si ganas el año, te compro un celular de esos, sí, de gama alta. Si ganas el año, te compro un celular de... ¿Será que si tu hijo pierde el año, tú le vas a comprar ese celular que él te estaba pidiendo? No, no depende de ti. Tú tenías toda la disposición de comprarle el celular, pero él no hizo su parte. Igual ocurre con Dios. Dios quiere bendecirte. Dios es Dios de bendición. Dice la Biblia que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Pero hay familias que no están obrando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si Juan hubiera actuado de una manera diferente a la que Dios le dijo, ¿será que se hubiera cumplido lo que dice la palabra? La Biblia nos habla de un varón llamado Elí. ¿Cuántos recuerdan a Elí? La Biblia dice que Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Elí tenía 2 hijos. Y Dios le había dicho a Elí, le había prometido que esos hijos iban a gobernar. Después de Elí venían ellos. No faltaría varón que se sentara en el trono de Israel. Esa era la promesa que Dios le había dado. Y habían 2 hijos que debían heredar, aleluya, el sacerdocio de su padre. Pero resulta que los hijos de Elí no andaban de acuerdo a los caminos de Jehová. Eran personas que pecaban, que hacían lo que a Dios le desagradaba. Por ende, Dios no podía cumplir la promesa que le había dado a Elí. Quiero decirte en esta hora, si no has visto el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, es porque no estamos viviendo como Dios demanda para que la palabra de Dios se cumpla. Y Dios le dijo a Jehová, Dios le había dicho a Elí, le dijo a Elí, yo había dicho que no faltaría varón que se sentare en el trono de Israel. Pero ahora yo digo, nunca yo tal haga. Es decir,
yo te había prometido que tus hijos estarían en el trono, pero como ellos se están portando mal, yo no puedo hacer que se sienten en el trono. Amén. Dios necesita iglesia. Hay muchas cosas hermosas que Dios quiere darte. Hay muchas cosas hermosas que Dios quiere entregarle a nuestra familia. Pero yo quiero decirte, no depende de Dios el que seamos bendecidos. Depende de nosotros. ¿Será que, por ejemplo, si Dios le dice a X o a Y persona, le dice: tengo un tremendo ministerio para ti, porque serás profeta de multitudes y te llevaré, aleluya, a las naciones, y a través de ti vendrán muchas almas a mis pies? Y resulta que esa persona no se santifica para Dios. Esa persona no vive una vida de acuerdo a la promesa que ha recibido. Lo que no sabe la gente es que la vida de Juan quedó marcada por esa palabra. La vida de Juan tenía que ceñirse a la palabra que Dios le había dado. Pero hay gente que tiene grandes promesas de Dios y no se ciñen a la promesa, sino que llevan una vida desordenada. Y luego pasa el tiempo y no ven la respuesta de Dios en su vida. Entonces el malo es Dios, porque Dios me prometió. ¿Y dónde está lo que Dios me prometió? ¿Y dónde está la conducta que debes llevar para que lo que Dios dijo se cumpla? Dios no puede bendecir a una persona desordenada. Dios no puede bendecir a una persona que está en pecado. Dios no puede bendecir a los hijos desobedientes. Dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, Dios te galardona. Si tú llevas una vida como Juan, ¿usted cree que muchas veces Juan no quería de pronto cortar? Usted sabe, Israel es caliente. ¿Cuántos han visto las películas? Yo les iba a preguntar cuántos han ido a Israel, pero aquí ninguno ha ido a Israel. Vemos las películas ahora en Semana Santa. Caliente. Palestina, ¿verdad? Y ese ropaje que andaba esa gente, que todavía hoy en día ellos todavía mantienen su identidad porque esa es su cultura. ¿Usted se cree que Juan de vez en cuando no quería tirarle tijera a ese pelo? ¿Cómo sería el pelo de Juan? Nunca pasó tijera por su cabeza. De pronto con calor, de pronto él diría: ay no, yo me quiero quitar ese pelo. Pero Juan sabía que de la obediencia de él dependía su bendición. Y no solamente la bendición de él, sino de todas las personas que llegarían a los pies de Jesús a través de la obediencia de Juan. Hay mucha gente que va a ser bendecida a través de tu obediencia. Hay mucha gente que, aleluya, va a ser salva a través de tu obediencia. Por eso Juan, en los momentos de calor, él sabía que no podía cortarse el pelo, porque él era el que le iba a preparar el camino al maestro, ¿verdad? De pronto se moría alguien allegado a él y no podía estar en el sepelio, no podía estar en el velorio, no podía acercarse, aleluya, al féretro, porque Juan tenía prohibido acercarse a los muertos. Él no se podía contaminar. Y Juan tenía que ir a llorar solo, porque Dios lo había dispuesto de esa manera. Pero Juan lo hacía porque sabía que de su obediencia dependía la bendición de muchos. Dios no es caprichoso, hermano. Dios te ha entregado cosas grandes. Dios te ha dispuesto para cosas grandes. Aleluya. Vamos a vivir una vida obediente, porque de nuestra vida depende la salvación de muchos, incluso de tu propia familia. Muchas veces decimos: Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es una palabra. Pero también yo debo comportarme en mi casa de una manera que facilite que se cumpla la promesa de Dios. Porque Dios no va a cumplir su palabra si nosotros aquí en el templo somos santos, 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 y en la casa somos diablos, diablos, diablos.
Aleluya. Un 50-50. Si yo me porto bien, si yo doy testimonio en mi casa, en el empleo donde yo estoy, porque es que muchas veces se nos olvida que Dios es omnipresente. Dios no está solamente aquí en el templo. Nosotros debemos ser iguales. Como somos en el templo, también tenemos que ser en la casa, en el empleo, en la universidad. Donde quiera que usted se encuentre, debe ser la misma persona. Porque el mismo Dios que está aquí también está en la universidad. También te visita en tu casa. También está donde tú estés. Amén. Entonces, la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo debo poner mi 50% en mi casa. Yo debo tratar de conducirme como dice la Biblia. Yo debo ser diligente en mi casa, mostrar un buen testimonio, que mi esposo vea, aleluya, que Dios es verdad que cambia. Que si hay alguna contienda, porque es que no hay hogar perfecto, hermano. Todo hogar tiene problemas. Amén. En todos los hogares hay conflictos. Y esos conflictos, si usted los sabe manejar, te va a ayudar a crecer. Cuando un conflicto entre parejas se soluciona, el matrimonio crece. Amén. Pero entonces, si cuando hay ese conflicto, el esposo inconverso se aira y la esposa inconversa se aira el doble, el esposo dice A y la esposa cristiana dice hasta la Z. Y ese día vuela la olla de presión, los platos, las chancletas. Habla Jehová. ¿Cuándo vas a convertir, Señor, a mi familia? Es la pregunta que nos hacemos. Y Dios te responde hoy: cuando des el testimonio que debes dar en medio de tu casa. Aleluya. Porque Dios tiene cosas grandes para tu familia. Recuerda siempre que nunca se te olvide esta palabra: de tu obediencia depende la bendición de tu familia. Amén. Cuando llegue el momento del acaloramiento, como dicen por ahí, no botes el chupo. Respira 10 veces, 20 veces, las veces que quieras respirar. Guarda el control. Manténgase calmo. Dice la Biblia: la blanda respuesta aplaca la ira. Si el uno se enciende, usted mantenga su tranquilidad. Y recuerde, de mi obediencia depende la salvación de mi familia. De lo que su familia vea, va a depender si ellos reciben o no al Señor Jesús. Porque de nada le vale que usted ore, ayune, vigile, que no falte a un servicio a la iglesia, si en el momento de dar testimonio usted no lo está dando. Entonces eso no puede, o sea, no puede la palabra cumplirse. ¿Por qué? Porque por mucho que Dios quiera, la familia ve el testimonio todos los días y eso va endureciendo el corazón de ellos hacia Dios. Entonces, el día que Dios quiere obrar en ellos no puede, porque el corazón está endurecido por los malos testimonios. Pero si ellos ven que usted cambia, si ellos ven, aleluya, su buena manera de comportarse, si ellos ven, aleluya, el cambio que Dios ha hecho en usted, el día de la visitación, Dios va a encontrar el corazón de su familia dispuesto para salvación. Y ellos van a querer venir con usted a buscar de Dios. Amén. Entonces, Dios tiene promesas para su vida. Y Dios quiere cumplirlas fielmente. Vamos a hacer de nuestra parte. Dice la Biblia que hay otro personaje que nació parecido como Juan, y era Sansón. La mamá de Sansón no podía tener hijos. El papá de Sansón se llamaba ¿cómo? Manoa. Eso es rosca, porque no pusieron el nombre de la mamá.
Nada más dice que el papá se llamaba Manoa. Vamos a hacer una huelga, porque las mujeres también somos importantes para el Señor. Y el ángel le dice a Manoa que tendría un hijo, pero que también, así como Juan, que no se podía acercar a los muertos, que no podía beber vino ni sidra, que no podía pasar navaja sobre su cabeza. Pero vemos en Sansón todo lo contrario de Juan. Sansón hizo exactamente todo lo que le dijeron que no hiciera. No podía casarse con cualquier mujer y se casó con una filistea. No podía acercarse a los muertos ni a los animales muertos, y había un león muerto allí y no solamente se acercó, sino que tenía un panal de miel pegado en las costillas. Cogió el panal y se lo comió. No podía beber vino y de vez en cuando se tomaba llegaba chapetico allá. Pero llegó el tiempo, porque la gente piensa que hace las cosas malas y nada pasa, nadie se da cuenta, nadie se entera. Pero resulta que llegó el momento donde Dios le dijo: ven acá, Sansón, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está lo que yo hice contigo? ¿Dónde está? Dios hizo un 50%. Y dice la Biblia que la fuerza que tenía Sansón, o sea, no había persona en la tierra en ese entonces que tuviera la fuerza que Dios depositó en Sansón. Dios hizo su 50%, pero Sansón no hizo su 50%, sino que hacía lo que le daba la gana. Y un día Dios lo dejó en vergüenza. Le cortaron el pelo. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo. La fuerza de Sansón estaba en la obediencia. Sansón fue desobediente e hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y un día Dios lo dejó en vergüenza. Fue llevado cautivo, le sacaron los ojos, quedó como un payaso en medio de toda la gente. Y por último, murió. Amén. Cuando Dios nos habla, es para nuestro propio bien, para guardarnos a nosotros mismos. Cuando Dios le hable, escuche la palabra que Dios le da, porque esa palabra va a ser para salvación de su propia vida. Hay promesas que Dios quiere cumplir en nosotros, pero no depende de Dios. En esta mañana yo te digo algo: Dios tiene grandes cosas para entregarte. Dios tiene grandes cosas para entregar a tu familia. Ahora, ¿cuál es el requisito de Dios para que aquello que Él tiene para nosotros llegue? ¿Qué piensa usted? Eso, obediencia. Amén. Obediencia. Busque de Dios, métase con el Señor, sea obediente, sea de testimonio en su casa, sea de testimonio en su familia, sea de testimonio donde usted esté, que la gente diga, sin necesidad que usted lleve una Biblia debajo del brazo, la gente diga: ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Y yo te aseguro que podrás llevar gente a los pies del Señor así, sin abrir tu boca, solamente con tu testimonio. Porque hay mucha gente que se afana en decir: así dice la Biblia, y así dice la Biblia, y así dice la Biblia. Usted puede decir: mire, tengo plata en la Biblia. Usted puede decirle a la gente desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si su testimonio es malo, ninguno se convertirá. Mire, el testimonio habla más que las palabras. Amén. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana.